¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es verificar con lo que ustedes han trabajado para ver si está bien o está mal. ¿Ya? A ver, vamos a, si pueden visualizar ahí la hoja de práctica que nosotros dejamos. ¿Sí? Recordando, a ver, pregunta, ¿qué cosa era el verbo? ¿Qué función cumplía? ¿Qué cosa hacía? A ver, ¿qué información nosotros obteníamos gracias al verbo? ¿Qué me indicaba un verbo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es un verbo? ¿Para qué sirve un verbo? Una acción. Un verbo reflejaba una acción, correcto, muy bien. ¿Cuáles eran las partes de un verbo? ¿Llegamos a ver de qué estaba compuesto un verbo? Creo que sí explicamos, ¿verdad? El verbo tenía dos partes. ¿Cuáles eran esas dos partes? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se formaba aquella parte del verbo que me permitía formar otros verbos, otras formas verbales? Era la parte más importante del verbo. A eso yo le llamaba raíz. Acuérdense, ¿ah? Un verbo estaba compuesto de raíz. Gracias a la raíz, cuando yo me daba cuenta de la raíz, podía formar otras formas verbales, ¿sí? Parecidas a la original, ¿no? Por ejemplo, si yo digo cantaron, puedo decir también cantaban, ¿sí? Puedo decir cantaste, cantó, etc. Tienen la misma forma, ¿no? Porque empiezan con la raíz cant. Lo que cambia es la otra parte del verbo. En este caso, la otra parte del verbo era la desinencia, ¿sí? Sí llegamos a ver la desinencia también, ¿verdad? La desinencia era aquella parte que acompañaba a la raíz y que Sí, profe. me iba a indicar los diferentes accidentes gramaticales de un verbo, ¿sí? Gracias a la desinencia yo podía darme cuenta si un verbo estaba en presente, en pasado, en futuro, si un verbo estaba en primera, segunda o tercera persona, ¿correcto? Gracias a la desinencia también yo me podía dar cuenta si un verbo estaba conjugado o si estaba en participio, estaba en gerundio, ¿sí? O en infinitivo. Entonces, gracias a la desinencia ya me puedo dar cuenta de los diferentes accidentes gramaticales, ¿ya? Así se llamaba esa parte, accidentes gramaticales del verbo. Entonces, en la práctica que nosotros habíamos dejado, correcto, estaba compuesta de 4 preguntas. En la primera pregunta, ustedes tenían que colocar un pronombre personal al verbo que se estaba presentando en cada línea, ¿sí? Y una vez que tú colocabas el pronombre, lo siguiente que tenías que hacer a la mano derecha era indicar si estaba en primera, segunda o tercera persona, ¿sí? Y si estaba en singular o plural, ¿correcto? A ver, vamos a ver acá. Por ejemplo, si yo tengo el verbo llevan, ¿qué pronombre le puedo agregar a llevan? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles eran los pronombres? A ver. Ellos. También vimos, ¿ah? Correcto. Un pronombre que podemos agregar acá es ellos, ¿no? Si yo pongo ellos, correcto, a la mano izquierda, en la línea de la izquierda, digo, ellos llevan. Ahora, lo que tengo que trabajar acá o recordar es a qué persona corresponde el pronombre llevan. Ellos. ¿Sí? Digo que ellos es primera, segunda o tercera persona. A ver. A la tercera persona. Tercera persona, ¿sí? El pronombre ellos corresponde a la tercera persona. Tercera. Y ¿era singular o plural? A ver, Plural. ellos. En Ellos me plural. indica cantidad, ¿no? En este Plural. caso puede ser dos o Plural, más, profe. por lo tanto, plural. Entonces, ¿cómo se trabajaba este ejercicio? Simplemente tenías que colocar, ellos llevan, y tenías que poner al costado tercera persona plural. Entonces, nada más era trabajar de esa manera. ¿Ya? A ver, un momento.
¿ya? Entonces tenía que poner ellos llevan, tercera persona plural. Pero yo me puedo dar cuenta ahí también que con el verbo llevan, yo podía colocar otro pronombre. ¿Qué otro pronombre podía colocar ahí? A ver. ¿Quién me dice? Aparte de ellos, puedo colocar otro pronombre. ¿Qué otro Tú pronombre y puedo él. colocar ahí? A ver, ¿tú puede ser? A ver, estamos acá. Ahí sí se puede visualizar. Podría poner ustedes llevan, ¿verdad? Entonces, si yo pongo ustedes llevan, ya no va a seguir siendo en tercera persona. Tengo que cambiar. En este caso se convierte en el pronombre ustedes. ¿A qué persona pertenece? A ver, ¿quién se acuerda? Ustedes. ¿Es primera, segunda o tercera persona? Mm. Tercera persona. Ustedes, tercera persona. No, no es tercera persona ustedes. A ver, vamos a recordar algo, ¿ya? En primera persona, Segunda persona. ya, vamos a recordar, correcto, es segunda persona, pero vamos a recordar, ¿ya? ¿Qué pronombres se encuentran en primera, segunda y tercera persona? En primera persona vamos a encontrar el pronombre yo, ¿sí? El pronombre yo en singular y el pronombre nosotros o nosotras en plural, ¿ya? Esos tres corresponden a la primera persona gramatical. En la segunda persona vas a encontrar el pronombre tú, ¿correcto? Tú y usted. Tú y usted en singular. Y en plural vas a encontrar ustedes. ¿Ya? Ustedes. Luego, en tercera persona vas a encontrar el pronombre él o ella, ¿correcto? En singular. O también puedes decir el pronombre esto. ¿Ya? Y en plural sería ellos o ellas. ¿Ya? Entonces, esos son los pronombres, acuérdate, ¿ya? Que tienes en primera, segunda y tercera persona. A ver, en el segundo verbo tienes el pronombre, perdón, el verbo cambia. Ujú. ¿Qué puedo poner ahí Él, con cambia? A ver, él, ¿correcto? él, Sí. Él cambia, entonces tendría que poner tercera persona singular. singular. Correcto. A Ajá, ver, claro. el otro, cierras. ¿Con qué pronombre puedo trabajar Tú, ahí? Tú cierras, muy bien. ¿Qué persona y qué número le pongo? Tú cierras, segunda persona, segunda persona. segunda, ¿Qué más? singular. Singular, Singular. segunda persona singular. Muy bien. Ya, los que han trabajado, lo que han hecho, corrigen o verifiquen, por favor. Ustedes ahí tienen su práctica. Seguimos, a ver, lloraremos. Tendría que decir nosotros, ¿sí? Falta copia, profe. Copia. Nosotros, no, yo en el archivo sí les mandé, ¿ah? ¿No está esta hoja? Esta hoja sí está. No, falta copia, digo. Ah, ya, Falta me copia. falta el verbo copia. A ver, nos saltamos uno, copia. Tendría que poner él copia, Ella, ¿sí? O ella copia también, correcto. Tercera persona singular. ¿Ya? Tercera persona singular. Muy ajá. bien. Luego, lloraremos, nosotros lloraremos, primera persona plural. Primera persona, plural. Ajá. Primera persona plural. Muy bien. Luego tienes el verbo decido. Tendría que decir, a ver, ¿con qué Yo, nombre? Yo. Ahí estás hablando en Yo. yo, primera persona singular. singular, Primera Singular. persona singular. Luego tienes el verbo descubrir. singular. Descubrí, tendría que poner yo descubrí. Yo también. También se trabaja Yo, con el pronombre yo. Entonces pones ahí, yo descubrí, primera persona singular. Luego tienes el verbo caeré. Mm. Dice caeré, no dice caerá. A ver, caeré. yo también. También trabajarías con yo. Yo caeré. Primera persona singular. ¿Ya? Ahora mira, también puedes ponerle me caeré.
ese pronombre me Singular. también sigue siendo primera persona singular. ¿Ya? Entonces cualquiera de los dos. Puedes poner yo caeré o me caeré. ¿Ya? Luego tienes acabamos, nosotros acabamos, primera persona Primera persona plural. plural. ¿Ya? Primera persona plural. Y el último que dice sigo, tendrías que poner yo sigo, ¿sí? Tiempo presente, ahí tendrías que poner primera persona singular. Singular. ¿Ya? Entonces, así nada más se trabajaba la pregunta número 1. El problema de repente o la confusión venía en la pregunta número 2, que era donde tenías que ver el modo personal. Y acuérdate que en el modo personal nosotros habíamos visto hasta 4 modos. ¿Cuáles eran esos 4 modos? Teníamos el modo indicativo, ¿sí? El modo subjuntivo, el modo condicional y el modo imperativo. ¿Ya? Cuando el verbo se encontraba en modo indicativo, nosotros habíamos dicho que el verbo se encontraba en modo indicativo cuando reflejaba una acción real, ¿ya? Una acción real, o algo que podía ser simplemente verdadero o falso, ¿ya? El modo subjuntivo era cuando el verbo se encontraba solamente en tu pensamiento, en tu Es una imaginación, duda. pero era algo que no estabas tú completamente seguro o que aún no sucedía en la realidad. Simplemente se quedó en tu modo de pensar, ¿ya? Pero no lo llevaste a cabo, no lo realizaste. Es algo que querías, pero no se llegó a concretar, ¿ya? Eso era el modo subjuntivo. El modo condicional, ¿ya? Su mismo nombre dice condición, o sea que para tú poder realizar una acción, tenías que realizar antes otra, ¿no? O mejor dicho, había un antecedente, una acción anterior y una consecuencia, ¿no? Una acción posterior, ¿ya? O una causa y un efecto, para que entienda más sencillo, ¿ya? Y el modo imperativo era cuando el verbo se encontraba en forma de orden, en forma de mandato, ¿ya? Entonces, entendiendo esos 4 modos, nosotros podemos indicar acá con los ejemplos que estamos trabajando. A ver, tengo, por ejemplo, el verbo estoy. El verbo estoy, ¿en qué modo está? Si digo Indicativo. estoy, claro, estoy, ¿sí? Es que, por ejemplo, digo, no, yo estoy cansado, yo estoy feliz, ¿no? Por ejemplo. Entonces, está reflejando una acción real. Por lo tanto, el verbo estoy se encuentra en modo indicativo, ¿ya? Indicativo. Entonces, ahí tendrían que haber colocado indicativo. Luego tienes ámate. A ver, ámate, ¿en qué modo se encontrará? Imperativo. Estoy dando una orden o en este caso una recomendación, ¿no? Como un consejo, ¿ya? Entonces, ámate es un verbo que se encuentra en modo imperativo, ¿ya? Imperativo. Movieron es un verbo en modo indicativo, ¿sí? Refleja una acción. Pintaría, a ver, Subjuntivo. pintaría. Subjuntivo. Por ahí dijeron subjuntivo. No, no es subjuntivo. A ver, fíjense bien, ¿ah? Pintaría, ¿en qué modo estará? Ah, incondicional. Es condicional, ¿sí? Acuérdate que nosotros habíamos explicado que el modo condicional reflejaba verbos que terminaban en ría, o sea, en R-I-A, o ríamos. Ría o ríamos. Entonces acá, si yo tengo pintaría, viene el verbo pintar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo, no? Yo pintaría tu tarea si me hubieses ayudado ayer. Ahí está reflejando una condición. La condición era la ayuda al día anterior, ¿sí? Y el resultado, la consecuencia hubiera sido que, en este caso, hubiese pintado o le hubiese ayudado con la tarea. ¿Ya? Entonces, mira, entonces pintaría es un verbo en modo condicional, ¿ya? Modo condicional. A ver, luego tengo hubiese jugado. Ahí también va condicional. A ver, cuidado, ¿ah? A ver, hubiese jugado, no está en modo condicional. A ver, si yo digo hubiese jugado, estoy reflejando una especie de deseo o algo que quería hacer, ¿verdad? Entonces, Subjuntivo.
Entonces, cuando yo digo hubiese jugado, se encuentra en modo subjuntivo. ¿Ya? En modo subjuntivo, correcto. Modo subjuntivo. A ver, vamos a regresar acá. Hubiese jugado modo subjuntivo, ¿ya? A ver, otra forma que tú te puedes dar cuenta cuando un verbo está en modo subjuntivo es cuando tiene ese verbo que está ahí, hubiese, o el verbo haber, mejor dicho, ¿ya? Haber. Entonces, el verbo haber al conjugarse, puede ser en pasado, en presente, futuro, se convierte en modo subjuntivo, ¿ya? Entonces, esa expresión hubiese jugado es lo mismo que decir haber jugado, ¿ya? Pero lo has conjugado nada más. Has trabajado el verbo en otra conjugación. A ver, preparemos. Preparemos es un verbo que te indica una acción real. Indicativo. Por lo tanto, se encuentra en modo indicativo. Muy bien. Indicativo. A ver, luego mira, ahí no tienes un verbo, tienes una expresión. A ver, dice, si yo recordara, Subjuntivo. ¿qué te está reflejando eso? A ver, ¿será subjuntivo o será condicional? A ver, Ah, no, ¿quién me dice? condicional. A ver, ¿quién me dice? Condicional. Recordara. Si yo recordara. A ver, Condicional. ¿será condicional o será subjuntivo? ¿Por qué? A ver, ¿quién explica la diferencia y por qué? A ver, si yo quisiera poner en modo condicional, ¿cómo sería la forma? Sería recordaría, ¿sí o no? ¿Sí? Recordaría. Pero mira, dice, si yo recordara, o sea, es algo que te está expresando un deseo, ¿no? Algo que tú quieres hacer, pero que aún no lo logras. Entonces dices, si yo recordara, ¿no? Si yo recordara, o sea, está en el pensamiento de la persona que lo dice. Por lo tanto, es una suposición, ¿sí? Si yo recordara, es una suposición. No es algo que ha sucedido todavía, ¿ya? Por lo tanto, recordara, el verbo recordara o la expresión si yo recordara se encuentra en modo subjuntivo, ¿ya? En modo subjuntivo. A ver, luego tienes el verbo quitase. Imperativo. No, en imperativo sería quítate. Quitase no es imperativo. A ver, vamos a verificar ahí. A ver, ¿se puede decir si yo quitase? ¿Es correcto? Así como trabajé en la anterior, que he dicho si yo recordara. Se puede decir si yo quitase. No. Mira, si yo quitase, sí se puede decir, ¿ah? Sí se puede decir. Entonces, el verbo quitase no me refleja una acción real, porque sería quitan, ¿sí? Ellos quitan o él quita, sería el modo indicativo. En modo imperativo hemos dicho que sería quítate, y en condicional sería quitaría, ¿ya? Pero quitase es lo mismo que decir si yo quitase, ¿ya? Entonces, quitase es un verbo que se encuentra en modo subjuntivo, ¿ya? En modo subjuntivo. ¿Ya? Quitase es un verbo que se encuentra en modo subjuntivo. Luego tengo repitieron. A ver, ¿en qué modo estará repitieron? Indicativo, profe, indicativo. Indicativo, muy bien. Repitieron es un verbo que está en modo indicativo. Y el último, el verbo ven. Imperativo. Ahí estoy dando una orden, ¿no? Correcto. Ven sería modo imperativo. Ya está. ¿Sí? Entonces, acuérdate de esos 4 modos que están en el modo personal del verbo. ¿Ya? El indicativo, el subjuntivo, el condicional y el imperativo. En la pregunta número 3
tenías que señalar el modo no personal del verbo. Y en el modo no personal del verbo, nosotros habíamos dicho que existen hasta 3 modos. ¿Cuáles eran esos 3 modos? Teníamos el modo infinitivo, el modo gerundio y el modo participio. ¿Ya? ¿A qué se refería cada uno? El modo infinitivo eran aquellos verbos que se encontraban o terminaban en ar, er, ir. ¿Sí? El modo gerundio eran o ocurría con aquellos verbos que terminaban en ando o yendo. ¿Sí? Y el modo participio eran con los verbos que terminaban en ado, ido. ¿Ya? Ahora, otra cosa que nosotros habíamos explicado también era que no todos los verbos se podían conjugar terminando en ado, ido. Iban a haber algunas excepciones. Un ejemplo de esto es el verbo, por ejemplo, escribir. No es correcto decir escribido, ¿sí? Entonces tú me dices, profesor, pero termina en ido. Sí, pero la Real Academia o la institución que regula el idioma nos dice que escribido es una forma incorrecta. ¿Ya? Lo correcto sería escrito. ¿Ya? Entonces tendría que decir así, escrito es el modo participio del verbo escribir. ¿Ya? Tendría que recordar eso. Caso que no ocurre con el verbo imprimir. ¿Ya? Imprimir nosotros habíamos dicho que se puede decir de 2 formas en su modo participio. Se puede decir impreso, ¿sí? Yo he impreso la tarea, o también se puede decir yo he imprimido la tarea. Cualquiera de las 2 formas es correcta, ¿ya? Impreso o imprimido. Entonces, a ver, vamos a ver acá cada uno de los ejemplos que se encuentran aquí y vamos a indicar su modo no personal. A ver, tengo el verbo intentar. ¿En qué modo no personal Infinitivo. estará? Ahí se encuentra en modo Infinitivo. infinitivo. Puedes subrayar si quieres ese AR que se encuentra en tu hoja de práctica. ¿Ya? Luego tengo girando. Girando se encuentra Gerundio. en gerundio. Gerundio. Muy bien. Gerundio. ¿Ya? Gerundio. Luego tengo usar. Infinitivo. 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 ¿Sí? Luego tengo visitado. En participio. Participio. Esperar. Infinitivo. Infinitivo. Luego tengo andando. Gerundio. 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 Infinitivo. Querer es un verbo que se encuentra en infinitivo. Observado. Participio. Participio. Luego tengo trabajando. Gerundio. Gerundio. Y el último es levantar, que Infinitivo. es un verbo en infinitivo. Este es más sencillo, es más fácil de reconocer porque simplemente tienes que ver la terminación del verbo. En qué acaba, en qué termina, ¿sí? No es como el modo personal que tienes que analizar qué función o a qué se refiere cada uno de ellos. ¿Ya? El modo no personal simplemente es darte cuenta si el verbo termina en ar, er, ir, ando, yendo o ado, ido. Cualquiera de esas terminaciones. ¿Ya? Y en la última pregunta era señalar el tiempo verbal, es decir, tenías que indicar si el verbo se encuentra en pasado, presente o futuro. Eso es más fácil todavía. A ver, trabajamos acá. Olvidé, Pasado. pasado. Presente. Perdonamos, Presente. presente. Muy bien, ¿ah? A veces algunos confunden, ¿ah? Dicen, profesor, perdonamos está en tiempo pasado. No, el modo pasado de perdonar sería perdonábamos, ¿ya? Entonces ahí sería ábamos en pasado, pero si dice simplemente perdonamos, se encuentra en tiempo presente. ¿Ya? Tengan cuidado ahí, muchos alumnos a veces se confunden. ¿Ya? Obtendrán, Futuro. futuro, luego tienes darás, Futuro. futuro también, el verbo fui, Pasado. pasado. Y fui, ¿de qué verbo viene? A ver, ¿cuál es el infinitivo de fui? Ir. Ir, ¿sí? Pero hay otro verbo más aparte de ir. ¿De qué otro verbo viene fui? Aparte de ir. A ver, ¿quién me dice? Fueron. ¿Cómo? Venir. Ah, Fueron. 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 a ver, mira, vamos a decir lo siguiente. Esto es un verbo muy común, ¿ya? El verbo fui.
pero tenemos que darnos cuenta de qué verbo se puede formar. El verbo fui es el tiempo de dos verbos. Tienes el verbo ser, ¿sí? Cuando dices, por ejemplo, ¿no? Yo soy profesor, por ejemplo, digo yo, ¿no? Pero en pasado puedes decir, ¿no? Yo fui alumno, ¿sí? Entonces, yo no digo, pues, yo ser alumno, ¿no? Cuando conjugo en pasado el verbo ser, se convierte en fui, o se puede convertir en fui, ¿ya? Pero fui también es un verbo que proviene del verbo ir, ¿sí? Por ejemplo, digo, yo voy al mercado en tiempo presente, en pasado digo, yo fui al mercado, ¿ya? Entonces, acuérdate ese dato, el verbo fui proviene tanto del verbo ir como del verbo ser, ¿ya? Esas son sus formas infinitivas, ¿ya? Luego tengo el verbo tengo, que se encuentra en Presente. presente, ¿sí? Oyeron, se encuentra en pasado. Pasado. Ujú. Ocultarán es un verbo que está en futuro, Futuro. ustedes Ajá. ocultarán. Sostuve, Pasado. pasado. ¿Y de qué verbo viene sostuve? De sostener. Sostener, muy bien. ¿Ya? A veces muchos confunden o dicen yo sostení. No se dice sostení, se dice sostuve. ¿Ya? Entonces, hay verbos que también al momento de conjugar, tanto en pasado, presente o futuro, tengo que tener cuidado. ¿Ya? Luego tengo el verbo mantuvimos, Pasado. que es pasado y proviene del verbo mantener. ¿Ya? Su forma infinitiva es mantener. Conozco, tiempo presente. Ajá. Aprenderás es futuro. Futuro. A ver, y tengo acá dejado. Pasado. ¿En qué modo estará dejado? Mira, si tú te das cuenta, dejado es un verbo que termina en ado, ¿sí? Ahora, en el modo no personal, por ejemplo, nosotros diríamos que dejado es un verbo que está en participio, ¿sí? Pero vamos a explicar acá lo siguiente, mira, si yo pongo simplemente dejado, se encuentra en pasado, ¿sí? Pero si yo digo he dejado, en este caso, he dejado, ya no es un Presente. solo verbo, se encuentran dos verbos ahí. Tienes el verbo he, que proviene del verbo haber, y dejado, que proviene de dejar, ¿no? Haber, dejar. Pero si tú dices he dejado, es un tiempo verbal que se llama presente perfecto, por ejemplo, ¿sí? Que es un tema aparte poder explicar cada uno de los tiempos verbales, porque existen muchísimos tiempos verbales, no solamente pasado, presente o futuro. ¿Ya? Pero acuérdate eso, dejado, si tú dices simplemente dejado, es un verbo que se encuentra en pasado. ¿Ya? En pasado participio, incluso lo puedes decir para que se te acuerde o se te haga más fácil recordar. ¿Ya? Luego tengo permites, Presente. presente, dice acá, mentíamos, dice, ¿verdad? Pasado. Sí. Sí, pasado, luego dice perderé, es un verbo que se encuentra en Futuro. futuro, ¿sí? En futuro. El verbo hago Presente. se encuentra en tiempo presente. Pagábamos es un verbo que se encuentra en Pasado. pasado. Pondremos en futuro. Y el último, leían, que se encuentra en tiempo Pasado. pasado. ¿Ya? En tiempo pasado. Entonces, esa era la práctica que ustedes que tenían que desarrollar. No era tan difícil, simplemente era recordar con las diapositivas que nosotros habíamos trabajado o habíamos visto en la clase, en la explicación anterior. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros podemos explicar acerca del verbo a grandes rasgos. ¿Ya? Acuérdate acá, te estoy mostrando los distintas personas gramaticales. Cuando tú tienes un verbo en primera, segunda o tercera persona, ¿con qué pronombre se trabaja? ¿Ya? Ahí tienes para poder recordar y también los diferentes tiempos verbales. Acuérdate que el pasado, nosotros habíamos dicho que el tiempo pasado también se le conoce con el nombre de tiempo pretérito. ¿Ya? En algunos libros vas a encontrar así, tiempo pasado o tiempo pretérito. ¿Ya? Entonces, eso sería para poder complementar lo que nosotros habíamos visto en la clase anterior. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda de repente? La A ver, segunda hoja, profe. ¿cuál, la otra hoja me dices?
Esa era Ajá. la segunda hoja que nosotros hemos desarrollado, porque la primera nos quedamos en la mitad, pero eso tenían que completar ustedes. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, esto de acá había quedado como tarea para ustedes. Esto no, lo que nosotros hemos resuelto en la segunda hoja. ¿Sí? En el link que yo les envié estaban las dos, ¿verdad? No, no creo que haya estado una. Ajá, sí. Yo les envié las dos. Las dos. ¿Ya? Yo lo Entonces, hice las dos, pero lo mandé los dos. Yo también le envié las sí, dos, profe. sino que acá debe estar la... Yo solamente recibí de Julio porque Julio me está enviando a mi correo directamente, pero acá están las tareas. Igual esto me lo van a enviar a mí y no hay problema. Yo recibo sus trabajos y les reviso. ¿Ya? Igual tienen una nota de participación aparte, así que no hay problema. ¿Ya? Entonces, ahí pueden visualizar, ¿verdad? A ver, hoy día vamos a explicar o vamos a entender qué cosa es la semántica y qué cosa es la polisemia. A ver, la pregunta sería, ¿han escuchado alguna vez estas palabras? ¿Han visto alguna vez o han estudiado qué cosa es semántica? ¿A qué se refiere polisemia? O de repente por su nombre tienes algún recuerdo, alguna relación que hayas visto. ¿Alguien sabe qué es semántica, es polisemia o nunca han visto, nunca han estudiado? ¿Mm? ¿Nadie? A ver, vamos a explicar entonces si nadie dice que sabe qué es la semántica ni la polisemia. ¿Ya? A ver, cuando hablamos de semántica y polisemia, ¿correcto? Son dos ciencias auxiliares del lenguaje. ¿Sí? Son ciencias que se desprenden del lenguaje y que se van a encargar de los significados. ¿Sí? A ver, si yo te muestro acá, por ejemplo, mira, ve, este, ya, el sema, perdón, en algunos libros vas a encontrar la raíz semia o sema, ¿ya? Lo que estoy cambiándole de color. A ver, vamos a ver acá porque no sé. Ahí, ¿ya? Ese semia o sema se refiere a significado, ¿ya? Cuando digo sema o semia, equivale a significado, es una raíz que equivale a significado. Entonces, cuando digo semántica, por ejemplo, la semántica es una ciencia que estudia el significado. Y cuando digo polisemia, acuérdate que poli significa varios, ¿ya? Por ejemplo, cuando digo polígono, una figura que presenta varios lados o que presenta varios ángulos, ¿sí? Entonces, si digo polisemia, semia significado, polivarios. Entonces, polisemia, varios significados, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a explicar el día de hoy. Vamos a ver entonces acá las diapositivas que tenemos, ¿ya? Vamos a empezar explicando qué cosa es la semántica, ¿correcto? Entonces, como primera idea que nosotros debemos recordar, o que he dicho hace un momento, es que la semántica es una ciencia auxiliar del lenguaje, ¿ya? Y si yo analizo etimológicamente, o sea, cuál es la procedencia de esa palabra, cómo se ha formado esa palabra o a qué se refiere, digo que el término semántica, ¿correcto? Proviene del griego semánticos, ¿no? O simplemente sema, ¿ya? Sema. Y equivale a significado. Sema equivale a significado, ¿ya? Entonces, si yo quiero explicar o definir qué cosa es la semántica, digo que la semántica se refiere a los aspectos del significado, ¿correcto? Sentido o interpretación de signos lingüísticos. Nosotros incluso en semanas anteriores hemos visto qué cosa es un signo lingüístico. A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién me dice qué cosa era un signo lingüístico? También hemos explicado, ¿no? En las clases de las semanas anteriores. A ver, ¿quién se acuerda y me dice qué cosa era un signo o a qué se refería el signo lingüístico? A ver, para que vayan ganando su nota acá, su nota de participación. ¿Qué era el signo lingüístico? A ver, alguien que quiera participar, activen su audio sin miedo. A ver, ¿qué cosa era el signo lingüístico?
¿Nadie me dice? A ver, ¿dónde está el chat? A ¿Es ver, una idea? el signo es una idea. Ya, por ahí puede ir tu interpretación o a lo que te quieres referir. Ya, está bien. Un signo es una idea, correcto. Un signo es una palabra que te evoca una idea o te evoca algo, te hace pensar en algo, te hace recordar algo, ¿sí? Nosotros los seres humanos o las personas estamos rodeados de signos, o sea que cada cosa que nosotros podemos observar o cada cosa que nosotros podemos ver tiene su propia denominación, ¿sí? Ahorita tú, por ejemplo, estás en tu mano con un celular o de repente estás en tu computadora, ¿no? Entonces, la palabra celular o computadora es algo que tiene significado, ¿sí? Puedo definirlo, por ejemplo, un aparato electrónico que me sirve para una comunicación remota, por ejemplo, una comunicación lejana, ¿sí? Entonces, cada signo se va a referir a una palabra con significado, ¿ya? Con significado. Acuérdate que el signo lingüístico estaba compuesto de dos cosas. El signo lingüístico tenía significado y significante. El significado era lo que se encontraba en tu mente, ¿sí? En tu pensamiento. Cuando tú escuchabas una palabra, la idea que se formaba en tu pensamiento o en tu mente venía a ser el significado, ¿sí? Y el significante venía a ser la palabra escrita, ¿sí? Que era usada por las distintas personas, ¿ya? La unión de esas dos cosas, tanto del significado como del significante, formaba lo que se llama signo lingüístico, que era una teoría expuesta por el señor Ferdinand de Saussure, ¿ya? Eso nosotros habíamos explicado en la clase que trabajamos cuando veíamos el tema de signo lingüístico, ¿ya? Entonces, la semántica tiene que ver con eso. La semántica también va a estudiar los signos, pero principalmente los significados, ¿ya? O sea, ¿qué sentido, qué sentido forma cada palabra dentro de una oración? Porque tú sabes que una palabra, al poder tener varios significados, para poder darme cuenta yo a qué se refiere una palabra, tengo que ver su contexto. O sea, ¿de qué estoy hablando? ¿Sobre qué? ¿No? Por ejemplo, la palabra operación, ¿sí? Operación se puede referir a una intervención que te hacen en el hospital, una intervención quirúrgica, o también se puede referir a una operación, en este caso un ejercicio matemático que puede desarrollar un profesor. Entonces, para poder entender el significado de operación dentro de una oración, tengo que ver las demás palabras que rodean esa oración y poder entender el contexto, y a partir del contexto recién voy a entender el significado, ¿ya? Entonces a eso se refiere, o lo que te está diciendo acá, se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación. O sea que tú mismo tienes que tratar de entender, ¿ya?, a qué se refiere una palabra, ¿ya? Y nos dice acá de signos lingüísticos como símbolos, ¿sí? Como símbolos, palabras o expresiones, ¿ya? Entonces, eso es la semántica, ¿ya? Y como estamos diciendo acá, la semántica en este caso se encarga de estudiar el significado, pero el significado también tiene sus propios componentes, ¿ya? Aquí nos dice, el significado está compuesto por una serie de rasgos conceptuales, ¿sí? Cuando dice rasgos conceptuales, quiere decir que se encuentran en tu pensamiento, ¿ya? Que todos los hablantes de una lengua asocian de una manera general a un significante. O sea, lo que está en tu mente, tú lo relacionas con una palabra, ¿sí? Si yo digo árbol, por ejemplo, me imagino una planta, de repente una planta de gran tamaño que produce diferentes frutos, ¿ya? Eso se puede ser, por ejemplo, planta, ¿ya? Pero planta también es una palabra que se puede referir a una fábrica. Entonces, en tu mente ya no te imaginas ya no te imaginas a un ser vivo que produce alimentos, sino te
te puedes imaginar a una planta como un espacio o una fábrica donde personas laboran o trabajan para producir distintos materiales, no necesariamente alimentos, ¿ya? O también, si digo planta, por ejemplo, te puedes imaginar a la parte baja de tu pie, ¿sí? Entonces, mira, como una palabra tiene su significado, ¿sí? Y el significado que tú te vas a formar en tu mente, en tu propio concepto, por eso dice acá rasgos conceptuales, en tu propio concepto, entonces es lo que te va a permitir entender de lo que se está hablando en un texto escrito o cuando tú escuchas hablar a una persona, ¿ya? Entonces dice acá, el significado está compuesto por una serie de rasgos conceptuales que todos los hablantes de una lengua asocian de manera general a un significante, o sea, a una palabra. No obstante, hay que tener en cuenta que este significado tiene dos componentes. Cuando queremos estudiar el significado, vamos a hablar de denotación y connotación. Y son dos cosas totalmente distintas, ¿ya? Pero vamos a entender acá a qué se refiere cada uno y con los ejemplos van a entender mejor, ¿ya? La denotación es aquella parte del significado que te va a permitir entender el primer significado de una palabra, el significado básico, dice acá, ¿ya? El significado literal, o sea, la palabra tal cual, no va a cambiar. ¿Ya? Dice acá, significado primario y básico de una palabra común para los hablantes por estar ausente de subjetividad. ¿Ya? O sea, es una palabra que no va a cambiar su significado. ¿Ya? No va a cambiar, se va a entender tal cual. A ver, ¿quién pasó acá? ¿Quién no dice? Profe, enviará la... Sí, sí, no se preocupe. Nosotros, yo todas las clases estoy enviando las diapositivas con las prácticas. ¿Ya? Entonces, la denotación es el significado original de una palabra. ¿Ya? El significado original, dice acá. Es decir, la denotación son aquellas palabras que encontramos en el diccionario con su significado. ¿Sí? Si yo tengo de ejemplo la palabra estrella, yo voy a mi diccionario, busco la palabra estrella, digo que la estrella es un astro, ¿sí? Que posee luz propia. ¿Ya? Entonces, una estrella es un componente del sistema, en este caso del sistema solar. ¿Ya? Y corazón, cuando digo la palabra corazón, si yo busco su significado real, ¿sí? Su significado real, digo que es una parte del cuerpo, es un órgano principal del aparato respiratorio. ¿Ya? Eso es lo que yo entiendo de este tipo de palabras, pero ¿qué pasa con la connotación? Mira, con esas mismas palabras que nosotros estamos viendo de estrella y corazón, vamos a entender lo siguiente. Mira, la connotación ya no es el significado original de una palabra, sino que ese significado va a cambiar, va a variar, ¿ya? Como dice acá, es el sentido o valor secundario de una palabra, que una palabra, frase o discurso adopta por asociación un significado. Es utilizado generalmente para dar más énfasis a la persona o a la acción que se realiza. ¿Ya? Mira, compara acá el ejemplo que nosotros habíamos visto en la diapositiva anterior que decía que la estrella es un astro que posee luz propia. Ahora compáralo con el ejemplo que está aquí, que dice Sylvester Stallone es una gran estrella de cine. A ver, ¿quién me explica la diferencia en ambas expresiones? Mira, acá dice la estrella es un astro que posee luz propia y acá te dice Sylvester Stallone es una gran estrella de cine. A ver, ¿quién me explica la diferencia en ambas expresiones? La diapositiva no se ve, profe. ¿Por qué, por qué digo que una tiene significado? A ver, vamos a ver un ratito. ¿No se ve la diapositiva seguro? A ver, ahí. Ahí se ve. Y está. Ya.
decíamos, les estaba preguntando, ¿qué diferencia hay en las expresiones cuando digo la estrella es un astro que posee luz propia? ¿Sí? Y en el otro ejemplo me dice, Sylvester Stallone es una gran estrella de cine. Mira, en ambos casos estoy utilizando la palabra estrella, pero ¿cuál es la diferencia de la palabra estrellas en ambos casos? A ver. A ver, ¿quién me dice? ¿A qué se refiere el primer estrella? ¿A qué se refiere el segundo estrella? A ver, cuando digo Sylvester Stallone es una gran estrella de cine, ¿qué significado adopta la palabra estrella? ¿O a qué se refiere estrella? Es una persona famosa. ¿Ya? Mira, entonces acá, ¿no? Estrella, ¿sí? Vamos a ver si podemos cambiarle de color. Ahí, ¿ya? Digo, Sylvester Stallone es una gran estrella de cine, ¿sí? Estrella, en su significado original, ¿sí? En el significado denotativo, nosotros habíamos dicho que una estrella es un astro que posee luz propia, que nosotros podemos encontrar en el cielo, ¿sí? Durante la noche se puede reflejar de mejor forma, ¿sí? Pero si yo quiero usar esa palabra estrella dentro de otra expresión, ¿sí? Por ejemplo, cuando digo Sylvester Stallone es una gran estrella de cine, estrella ya no se refiere al astro, se refiere a una persona famosa, ¿sí? Ahora, si yo analizo las características de la palabra estrella, una estrella al tener luz propia es algo que resalta entre los demás, ¿sí? Que se puede observar y que resalta, que todas las personas pueden observar eh, de acuerdo a su característica brillosa que tiene, ¿no? Entonces, cuando digo Sylvester Stallone es una gran estrella de cine, o sea que hay otras personas que trabajan en el cine también, pero de repente no destacan, ¿sí? Pero cuando digo es una gran estrella de cine, se refiere a que él ha sido reconocido, a que él destaca o ha cumplido una gran labor en su trabajo, ¿ya? Entonces, estrella en el significado connotativo se refiere a una persona famosa, ¿ya? Igualito va a suceder con la palabra corazón. Corazón en su significado denotativo, o sea, su significado real, digo que corazón es un órgano o es una parte del cuerpo, ¿sí? El corazón es el órgano principal del aparato respiratorio, ¿sí? Pero si yo quiero trabajar esa misma palabra corazón en otra expresión y de repente digo, ¿no? Cuando mi voz calle por la muerte, mi corazón te seguirá hablando. Ahí ya tiene otro significado, ¿sí? En este caso yo tengo que interpretar, dice, cuando mi voz calle por la muerte, mi corazón te seguirá hablando. O sea, la persona le está diciendo de repente o le está prometiendo un amor eterno, ¿no? Un amor que dure por la eternidad. De repente eso lo puedes trabajar en una poesía o un poema. ¿Ya? Acuérdate que en la literatura se trabaja con lenguaje connotativo, ¿sí? Son expresiones o son frases que yo debo interpretar. En cambio, el lenguaje que nosotros utilizamos a diario, cuando tú te comunicas en la calle, con tu familia, con tus amigos, es el lenguaje denotativo, ¿ya? Porque a una persona no le hablas en poesía directamente. La persona no te va a entender, ¿sí? De repente no vas a ver a qué te refieres, ¿ya? Entonces, el lenguaje connotativo es un lenguaje especial, ¿ya? Que se usa mayormente en la literatura, ¿ya? En la literatura. Otra diferencia entre denotación y connotación es que la denotación se entiende, al ser un primer significado, la oración se entiende directamente, o la palabra se entiende directamente, pero en la connotación tú tienes que interpretar, tienes que darte cuenta a qué significado ha adoptado una palabra. Entonces, el significado ya no es el mismo, sino que tú tienes que tratar de entender qué es lo que te está diciendo otra persona, ¿ya? Entonces, esas son sus dos grandes diferencias entre denotación
y connotación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entiende qué cosa es la semántica? ¿Sí? A ver, a grandes rasgos, ¿o qué conclusiones podemos llegar hasta ahí? Decimos que la semántica etimológicamente proviene de sema, ¿sí? O semánticas, que equivale a significado, ¿sí? La semántica es una ciencia auxiliar que estudia el significado. Otra cosa que nosotros habíamos dicho es que el significado contiene rasgos conceptuales, ¿sí? Cada palabra o cada signo que tú estudias tiene o te da una idea, ¿sí? Te da una idea. Eso es un rasgo conceptual, ¿ya? Y el significado también contiene tanto lo que es denotación y connotación, ¿sí? La denotación, perdón, es el significado original de una palabra, la palabra tal cual que tú encuentras en el diccionario, y también la denotación es aquella parte del signo donde tú vas a hablar de forma natural, de forma normal, ¿sí? El lenguaje denotativo, por ejemplo, es el lenguaje que tú usas a diario, ¿ya? Y la connotación es cuando tú usas una palabra con otro significado especial, ¿ya? Para que una persona que te lee o te escucha tenga que interpretar, ¿ya? Entonces, esa sería la diferencia entre denotación y connotación, ¿ya? El otro tema que nosotros debemos trabajar acá o entender es la polisemia. ¿Qué será la polisemia? A ver, hace un rato dijimos, ¿ah? ¿Qué era polisemia? ¿O a qué se refería polisemia? ¿Quién me dice? A ver. A ver, poli significaba varios, ¿sí? Semia significaba. Entonces, cuando yo hablaba de polisemia, era una ciencia, a ver, era una ciencia auxiliar del lenguaje que significa lo siguiente. Mira, dice acá, la polisemia proviene de poli, que significa muchos, y el griego semia, ¿sí? O ahí está su forma original en griego, como se escribe, que equivale a significado. Entonces, cuando digo polisemia, varios o muchos significados. En lingüística, acuérdate que la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, dice, en lingüística se presenta cuando una misma palabra o signo lingüístico tiene varias acepciones o significados, ¿sí? Palabras, por ejemplo, como hoja, es polisémica. Hoja se puede referir a varios contextos, ¿sí? O hace un rato nosotros habíamos explicado planta. Planta también es una palabra polisémica, ¿ya? Se puede referir a distintas cosas, ¿ya? Entonces dice acá, en lingüística se presenta cuando una palabra y signo lingüístico tienen varias acepciones o significados. Son dos palabras que suenan y se escriben iguales. Ahora, la polisemia va a dividir también en algo que se llama homófonos y homógrafos. ¿Qué cosas son los homófonos? Los homófonos son las palabras que suenan igual, ¿sí? Pero se escriben distinto, y los homógrafos son las palabras que se van a escribir igual, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, ¿no? En homófonos puedo decir la palabra cazar. Existe un cazar con Z y un cazar con S, ¿sí? Cazar con Z se refiere a capturar animales, por ejemplo, y cazar con S se refiere a contraer matrimonio, ¿sí? Pero al momento de yo pronunciar cazar, lo pronuncio de la misma forma, cazar, cazar. Con Z o con S suena igual. Cuando dos palabras suenan igual, se llaman homófonos, ¿ya? Y dos palabras cuando se escriben igual, se llaman homógrafos, ¿ya? Se llaman homógrafos, ¿no? Ejemplo, la palabra hoja, ¿sí? Hoja de parte de una planta, ¿sí? O de repente cuando digo un papel, un documento, ¿ya? Entonces, en este caso la palabra hoja tiene la misma forma escrita, ¿ya? Y se llaman homógrafos. Aquí yo te estoy poniendo algunos ejemplos, ¿ya? De palabras polisémicas. Son palabras que tienen dos o más significados, ¿ya? Ahora, hay dos formas de formar palabras polisémicas. Una
es cuando la palabra se puede dividir directamente en dos significados, o también existen las palabras polisémicas que cuando tienen el artículo masculino se refieren a una cosa, pero cuando tú le cambias a otro artículo, en este caso un artículo femenino, va a cambiar también el significado de la palabra. ¿Ya? Vamos a tratar de analizar o ver aquí a qué se refiere cada uno. ¿Ya? A ver, vamos a ver acá. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo la palabra cresta, ¿sí? Cresta se refiere a la parte superior que se encuentra en la cabeza de un gallo, ¿sí? Cresta. Entonces dice cresta de gallo. O también la parte superior de una ola también se llama cresta. Entonces cresta tiene dos significados. Se puede referir a un gallo o se puede referir a una ola. ¿Ya? Luego tengo la palabra pico, ¿sí? Pico, la parte de un animal o de una ave, o también pico, en este caso se refiere a una herramienta, ¿sí? Una herramienta. Incluso pico tiene otro significado más. Pico también puede ser un verbo, el verbo picar en tiempo presente, ¿no? Digo, yo pico. ¿Ya? Entonces, mira cómo una palabra puede tener dos o más significados. Al tener dos o más significados, se convierte en palabra polisémica. ¿Ya? Luego tengo cabeza, parte de un cuerpo, parte de una persona. O cuando quiero hablar de varios animales, en este caso de un ganado, ¿sí? Cada uno corresponde a una cabeza. ¿Ya? Por eso dice acá cabeza de ganado. Luego tengo la palabra pie, ¿sí? De una persona, o pie también es lo que le da soporte a una lámpara. ¿Ya? A una lámpara. Falda, dice acá prenda de ropa o prenda de vestir. Y falda también se refiere a toda la cubierta de una montaña. ¿Ya? Toda la cubierta de una montaña. Sierra, la sierra se puede referir a una herramienta que sirve para cortar, o sierra también se refiere a la cordillera, a la unión de varias elevaciones, ¿sí? Que pueden ser cerros, montañas, etcétera. ¿Ya? La sierra también, sierra con mayúsculas, se puede referir a una región natural del Perú. ¿Ya? Sierra. Ahora, eso es con respecto a las palabras polisémicas que pueden tener dos o más significados, pero también existen, hemos dicho, palabras que en masculino se refieren a una cosa y en femenino se refieren a otra cosa. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, tenemos la palabra el cura. ¿Sí? Cuando digo el cura, se refiere a una persona religiosa, a un sacerdote, o cuando digo la cura, de repente la cura tiene que ver con una enfermedad, ¿sí? Se refiere a la acción de curar. ¿Ya? Se refiere a la acción de curar. Cuando digo el capital, me refiero al presupuesto que yo tengo para poder invertir dentro de un dinero que me sirve como base de un negocio, ¿sí? En mi capital, el dinero propio que yo puedo tener. Y cuando digo la capital, cuando lo convierto a femenino, ya no se refiere a dinero, sino se refiere a una capital, ¿no? Por ejemplo, digo, la capital del Perú es Lima, ¿sí? Me refiero a una ciudad, ¿ya? Luego tengo el cólera. El cólera es una enfermedad, ¿sí? Una enfermedad. Y cuando digo la cólera, me refiero a la ira, al enojo, al enfado, ¿sí? Luego tengo el cometa, que se refiere a un astro, y la cometa, que se refiere a un juguete, ¿sí? Esa cosa que usan para volar. ¿Ya? El frente, ¿sí? El frente es cuando tú tomas posición en una guerra, ¿sí? Una lucha entre dos comandos, dos ejércitos, y la frente es una parte que puede ser del cuerpo, o como dice acá, la frente también que se encuentra en la misma dirección de tu casa, ¿sí? Dicen que se encuentra en la misma dirección. ¿Ya? Y por último tienes acá el pendiente, ¿sí? El pendiente, que es una especie de anillo, joya, o es una prenda de vestir, y cuando dices la pendiente es una cuesta, ¿no? Es algo que va con dirección hacia abajo. ¿Ya? Entonces, esas son palabras polisémicas, ¿ya? Palabras que pueden tener dos o más significados, ¿sí? ¿Tienen alguna
¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, vamos a ver acá. Ya, a ver, no hay preguntas, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a ver un video y luego vamos a pasar a resolver la práctica que nosotros tenemos ahí. A ver, ¿dónde está? Este es- no, este no es. A ver, vamos a poner acá. Confírmeme que se puede ver el video, se puede visualizar. Avísenme por favor al audio si pueden ver el video. A ver, vamos a ponerle, ¿eh? Profe, su volumen. ¿Qué me dice Julio? ¿No se escucha? No, está bajo su volumen, profe. A ver, un ratito. Está abajo, no se escucha bien, pero A ver, un ratito, un ratito. A ver, voy a poner el micro cerca al parlante de repente ahí. A ver, lo pongo y me avisan si se escucha bien, ¿ya? A ver, ahí. Competencia lingüística. Hoy hablaremos acerca de la semántica. ¿Ahí se escucha? se está mejor, profe. Un poco se escucha, profe. La palabra semántica. Significado de las palabras, ¿cierto? Pero ¿qué quiere decir y a qué se refiere especialmente? Muy ¿Ahí se escucha? Sí, profe. Ya está, ya está. Competencia lingüística. Hoy hablaremos acerca de la semántica. ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra semántica? Significado de las palabras, ¿cierto? Pero ¿qué quiere decir y a qué se refiere especialmente? Muy bien. Recordemos que las palabras por sí solas no tienen un significado concreto. Muy bien, este video va a tratar de analizar de cómo se relacionan estas palabras entre sí y de qué modo son afectadas por el contexto. A continuación,
Pero antes, no olvidemos el significado de la palabra semántica. La palabra semántica, ¿sí?, tiene su etimología en la palabra semánticos, que quiere decir por los griegos significado relevante. La semántica estudia el significado de las expresiones lingüísticas. No olvidemos eso. Las relaciones semánticas se derivan en, ¿cuáles son? Sinonimia, antonimia, homonimia, polisemia, hiperonimia e hiponimia. Miremos acerca de la sinonimia. Por este motivo, una palabra tiene diversos modos de conectarse. A continuación, encontremos los significados de la palabra sinonimia. Sinonimia. Bien, las sinonimias son aquellas palabras que tienen una relación de igualdad que hay entre el significado de dos o más palabras. Ejemplo, en una pastelería, ¿sí? En una pastelería, el eslogan de la pastelería era la siguiente: damos un rico sabor natural a tu paladar. Pero al dueño no le gustó ese tipo de eslogan, así que quiso cambiar la palabra rico por otra de su preferencia, como la palabra delicioso. Y el eslogan sonó así: damos un delicioso sabor natural a tu paladar. Muy bien, ese es un ejemplo de sinonimia. Ejemplo 2, ¿sí? Vamos con el caso de antonimia, que es aquella palabra que tiene una relación de oposición entre los significados de dos o más palabras. Ejemplo: perro grande, perro pequeño. Lindo, feo. Bueno, malo. Vemos el tercer caso, como es la palabra homonimia, que es aquella palabra que tiempos atrás se tenía diferentes formas, significado y etimología, pero que por evolución de la lengua han acabado de forma muy similar a otras palabras. Ejemplo de homonimia. Hola, de las olas del mar y hola del saludo. Media, de media naranja, y media de prende vestir. Muy distinto a lo que tú te imaginas de la media naranja, ¿ok? No nos confundamos. Cuarto caso, la polisemia. Es aquella palabra que tiene una forma, pero que tiene varios significados. Esta suele provenir de una misma palabra. Palabras polisémicas, como conocemos. Ejemplo, café. Café puede ser el café de tomar una bebida, un café de un Starbucks o un café de color. Hiperonimia. Llamamos hiperónimas, ¿sí?, aquellas palabras que tienen o pueden englobar a otras relacionadas, es decir, aquella palabra que tiene generalizada el conjunto de un grupo de palabras que tienen relación entre ellas. Ejemplo, ¿sí? Miremos el sexto caso. Aquí llamamos hiponimia. Son aquellas palabras relacionadas. Miremos un ejemplo de hiponimia. Hiponimia como gato, rana, delfín, mono, perro, ardilla. Y la hiperonimia, ¿sí?, que engloba todo esto, es la palabra animal. Animal engloba a todas estas clases de animales. Muy bien, acabamos con la clase y espero tu like en la página. A ver, en el video, lo que nosotros hemos complementado ahí o podemos resaltar lo que se ha presentado son las relaciones semánticas, ¿ya? Ahora, nosotros habíamos dicho al momento de presentar las diapositivas que la semántica era una ciencia que estudia los significados, ¿sí? Pero yo al relacionar un significado con otro iba a formar relaciones, las relaciones semánticas. Y las relaciones semánticas a su vez se podían clasificar en distintos tipos, ¿no? Nosotros hemos explicado solamente la polisemia y habíamos dicho que la polisemia ocurre cuando una palabra puede tener varios significados, ¿sí? Pero aparte de la polisemia, en el video ustedes han podido observar que también vas a encontrar la sinonimia, la antonimia, la homonimia, la hiperonimia y la hiponimia, ¿ya? La sinonimia y la antonimia es algo que tú conoces o es algo fácil, ¿sí? La sinonimia es cuando dos significados son iguales y la antonimia es cuando dos significados son distintos, son diferentes, son opuestos, ¿ya? La homonimia ocurre con aquellas palabras que se van a escribir igual,
se van a pronunciar igual. ¿Ya? Aquí decimos que la homonimia clasifica también en palabras homófonas y palabras homógrafas. ¿Ya? Y algo de repente también que no conocías es la otra clasificación que se presentó acá, ¿no? La hiperonimia y la hiponimia. La hiperonimia es un término general, ¿ya? Y la hiponimia son los distintos ejemplos que yo puedo trabajar a partir de una palabra, ¿ya? Por ejemplo, aquí en el video se había presentado este ejemplo. Si yo tengo un grupo de palabras, digo gato, perro, rana, delfín, etcétera, son hipónimos, ¿sí? Son términos más pequeños de un término más grande que engloba todas esas palabras en una sola y digo animal, ¿ya? Entonces digo, animal es hiperónimo de rana, delfín, gato, etcétera, ¿sí? O también puedo decir que eh, perro y gato de repente son cohipónimos, ¿sí? La cohiponimia es cuando dos palabras tienen la misma relación o están dentro de la misma categoría, ¿ya? Entonces, ahí tienes otras relaciones semánticas que tú puedes recordar o que puedes ver, ¿ya? Vamos a ver el otro video y luego vamos a pasar a la práctica ya para poder resolver. Uno de los temas fundamentales que se estudian dentro de la lengua y la literatura y que además nos ayuda a tener un mejor vocabulario y saber diferenciar la pronunciación de palabras es la homonimia y paronimia. Pero, ¿qué significa cada una de estas? ¿Acaso no es lo mismo homonimia que paronimia? ¿Qué diferencia hay entre la homonimia y la polisemia? A continuación, su explicación. Bienvenidos. Muchas veces las personas confunden los términos homonimia con paronimia, y no es para menos, ya que en sus definiciones hay una leve diferencia. Cuando se habla de la homonimia, nos referimos a las palabras que se pronuncian igual, sea que su escritura es equivalente o no. Es por esto que existe una subdivisión dentro de este tema, las palabras homógrafas y las homófonas. Veamos cada una de estas, homógrafas. Las palabras homógrafas son aquellas que se escriben igual, pero tienen un significado distinto. Homófonas. Las palabras homófonas, en cambio, son aquellas que tienen una igual pronunciación, pero tanto su escritura como significado son distintos. Veamos los siguientes ejemplos. Vino y vino son palabras homógrafas, porque se escriben igual, pero tienen significados diferentes. La primera expresión, vino, hacemos referencia a una bebida alcohólica. Por ejemplo, mi familia compró un delicioso vino para la cena de Navidad. En la segunda expresión, vino, hacemos referencia a una conjugación del verbo venir. Por ejemplo, ayer vino a visitarme Alicia porque me encontraba un poco mal de salud. Ahora, las palabras hacia y hacia son homófonas porque tienen una igual pronunciación, pero su escritura y significado son distintos. El primer vocablo, hacia, hace referencia al continente. Por ejemplo, siempre he tenido el sueño de viajar a Asia y conocer nuevas culturas. A diferencia del segundo vocablo, hacia, que es una preposición que indica la orientación física de un objeto o de una persona. Por ejemplo, pienso que ya nos perdimos. Entonces, ¿qué camino nos llevará hacia la salida? Cabe recalcar que también se puede uno confundir con las palabras polisémicas, pero para que no exista este caos, vamos a diferenciar en este momento de las palabras homónimas. Las palabras polisémicas son aquellas que tienen varias acepciones dentro de una misma entrada en el diccionario, a diferencia de las palabras homónimas que tienen varias entradas en el diccionario, es decir, aparecen algunas veces en este instrumento con distintos significados. Por ejemplo, la palabra banco vamos a encontrar con una sola entrada en el diccionario, pero con algunas acepciones, haciendo alusión a un asiento,
como una entidad financiera, como un conjunto de peces, entre otras. Hecha esta explicación, se nos hará más fácil la diferencia entre vocablos homónimos y parónimos. Entonces, la pequeña diferencia que tienen los homónimos de los parónimos es que en las palabras parónimas su pronunciación es parecida, mas no igual, a diferencia de las homónimas. Veamos un ejemplo. Actitud y aptitud. Estas son palabras parónimas porque su pronunciación es parecida y su escritura es diferente. Por ende, su significado también será distinto. Veamos otros ejemplos. Afecto y efecto. Afecto hace alusión a un cariño o una estima por alguien. Efecto, en cambio, es el resultado o consecuencia de algo. Apertura y abertura. Apertura es la acción de abrir y abertura es una grieta o hendidura. En conclusión, las palabras homónimas son aquellas que su pronunciación es igual, pero sus significados son distintos. Además, su escritura puede ser igual o no. Las palabras parónimas son aquellas que su pronunciación es parecida, pero tanto su escritura como significados son diferentes. Y las palabras polisémicas son aquellas que tienen una sola entrada en el diccionario, pero con algunas acepciones, a diferencia de las palabras homónimas que tienen algunas entradas en el diccionario y con distintos significados. Espero que este material les haya sido de utilidad. Si les ha gustado el vídeo, dejen su like y pongan en los comentarios. Ya, a ver, aquí en el segundo video también hemos visto otra relación semántica. Habíamos dicho que la homonimia ocurre cuando las palabras tienen igual escritura o igual pronunciación, y a partir de eso se pueden clasificar en homógrafos, igual de escritura, o homófonos, igual pronunciación, ¿sí? Pero acá también en el video se ha agregado una relación semántica más, que es la paronimia. La paronimia ocurre con aquellas palabras que se escriben de forma parecida, pero no son iguales, ¿ah? Se escriben de forma parecida, ¿no? Ahí en el video te muestra el ejemplo de actitud con C y aptitud con P, ¿ya? Entonces, otro ejemplo puedes poner ahí diferencia, deferencia, ¿no? Diferencia son dos cosas distintas, y deferencia es una muestra de respeto o estima que tú realizas hacia otra persona, ¿ya? Entonces, la paronimia también es otra relación semántica que nosotros podemos trabajar ahí, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. Al chat vamos a enviarle primero las diapositivas para que ustedes puedan descargar ahí, tengan la información. A ver, con ese link ustedes pueden acceder a las diapositivas. Simplemente hacen clic o lo abren esa dirección en un navegador y ahí les aparece todas las diapositivas que hemos explicado en clase. ¿Ya? Ahí está toda la teoría como ustedes pueden ver. ¿Ya? Haciendo clic simplemente o escribiendo esa dirección en su navegador del Google Chrome o el Internet o el Mozilla, el que usen. ¿Ya? Y vamos entonces a poder acá desarrollar la hoja de práctica. A ver, vamos a enviarle la práctica al chat también, ¿ya?
A ver, ahí en el chat les estoy colocando dos links, ¿ya? El primer link es para que ustedes puedan descargar las diapositivas con todo lo que hemos explicado en clase, y el segundo link que ustedes pueden observar ahí es para poder descargar la hoja de práctica, ¿ya? Abran el segundo link que yo he enviado, si no, simplemente observen aquí para poder avanzar lo que es la parte práctica, ¿ya? A ver, confírmeme que se puede visualizar la práctica, por favor. Sí, profesor. Sí se ve, ya, listo. Vamos entonces a ver acá. A ver, nosotros habíamos explicado que la semántica era una ciencia auxiliar del lenguaje que podía o estaba relacionada acerca de los significados, ¿ya? Pero para poder yo entender el significado de una palabra, tenía que tomar en cuenta algo que se llama contexto, ¿sí? Y si nosotros recordamos en los elementos de la comunicación que habíamos visto también hace algunas semanas, habíamos dicho que el contexto era la situación en la cual se desarrollaba la comunicación, ¿sí? Eran las palabras que rodeaban el acto comunicativo y que gracias al contexto yo podía entender a qué me refería, ¿sí? Ahora, el contexto relacionado a la semántica, en este caso nos dice lo siguiente, miren, el contexto es el conjunto de palabras que acompaña al término polisémico, o sea, una palabra que puede tener dos o más significados, pero que lo va a precisar, ¿sí? Que gracias al contexto yo me voy a dar cuenta de forma precisa a qué se refiere una palabra. ¿Cómo es eso? En el ejemplo que te está mostrando ahí, te muestra dos imágenes distintas, ¿sí? En la mano izquierda te dice, ese gato es aún un cachorro, ¿sí? Cuando dice gato ahí en esa oración o en esa expresión, se refiere a un animal, ¿sí? Pero en la segunda oración tú observas que dice, pásame el gato para cambiar la llanta. Cuando dice, pásame el gato, ya no se refiere al animal, sino se está refiriendo a una herramienta que se usa en mecánica para poder arreglar o para poder arreglar los carros o cambiar las llantas, como esa es su función. ¿Ya? Entonces, mira, cómo una palabra cambia el significado de acuerdo a las otras palabras que la rodean. ¿Sí? Entonces, a eso se le llama contexto. Yo puedo darme cuenta a qué se refiere una palabra, ¿sí? Que en este caso es polisémica porque tiene dos significados. Pero si yo quiero encontrar el significado exacto, el significado correcto, tengo que entender o tratar de entender la expresión a la cual hace referencia, ¿ya? Ahí debajo nos da una explicación de eso de ahí, que dice, gato es una palabra polisémica, es decir, tiene varios significados, ¿sí? Y adopta un significado diferente según el contexto donde se presenta, ¿ya? Las otras palabras de la oración, que vienen a ser el contexto, evitan que confundamos el significado con otro, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? En la primera te dice cachorro, entonces tú entiendes que gato se refiere a un animal, pero en el otro te dice cambiar llanta, entonces entiendes que gato es una herramienta, ¿ya? A eso se refiere lo que hemos explicado. A ver, entonces, acá sí, por favor, escriban al chat o activen su audio para que tengan su nota de participación, así que vamos leyendo cada pregunta y ustedes van participando y respondiendo. ¿Ya? A ver, dice aquí, escribe el significado de las palabras destacadas, ten en cuenta el contexto. A ver, en la letra A, por ejemplo, me dice, ahora se pueden hacer operaciones bancarias por internet. La palabra resaltada es operaciones, pero a ver, yo lo que tengo acá que entender es a qué se refiere la palabra operaciones según su contexto. ¿Qué podría poner ahí? A ver, ¿cuál sería mi respuesta? ¿A qué se refiere operaciones según el contexto que está presentando ahí? Mira, a ver, yo te ayudo a la primera y todo el resto se trabaja, ¿ya? Mira, dice, ahora se puede hacer operaciones bancarias. En este caso, la palabra operaciones se refiere a un movimiento de dinero, ¿sí? O una transacción que tú realizas en una entidad financiera, ¿ya? Entonces, así puedes ir definiendo dentro del paréntesis, ¿ya? Transacción
que se realiza en una entidad financiera. A eso se refiere la palabra operaciones. ¿Ya? Ahora, ¿cómo me he dado cuenta yo de eso? De acuerdo al contexto de la oración, ¿sí? Porque la oración completa dice, ahora se puede hacer operaciones bancarias por internet. ¿Ya? Yo no podría poner en el paréntesis de repente que es una intervención quirúrgica, porque operación no equivale a ese significado dentro de la oración. ¿Ya? Entonces, mira, cómo el contexto me permite darme cuenta de un significado. ¿Ya? A ver, ahora sí, ustedes, por favor, traten de poner al chat o respondan la siguiente, ¿ya? Dice, en la letra B, a ver, dice, le dolía mucho la herida que tenía en la planta. ¿A qué se refiere la palabra planta ahí? A ver, en esa oración. ¿Quién me dice? A ver, por acá Tello nos dice a la planta del pie, correcto, ¿sí? Se refiere a la parte baja del pie, ¿ya? Eso correcto, muy bien. ¿Ya? Entonces, mira, ahí nos podemos dar cuenta del significado de una palabra, ¿ya? En la letra C dice, según el calendario, este fin de semana habrá puente. ¿A qué se refiere la palabra puente? A ver, según el calendario, este fin de semana habrá puente. ¿A qué se refiere la palabra puente en esa oración? A ver, ¿quién me dice? Tello ya tiene su nota de participación, ¿ah? El resto, por favor. Según el calendario, este fin de semana habrá puente. ¿A qué se refiere la palabra puente? ¿Periodo? ¿A un periodo de qué? A un periodo de tiempo, ¿no? En este caso podría definir así. Puente se refiere a que habrán varios días festivos de forma consecutiva, ¿sí? De repente, no un feriado que inicia un miércoles hasta el domingo. Entonces ahí tienes un puente, ¿sí? Tu fin de semana termina el miércoles y va a empezar el siguiente lunes, ¿ya? Entonces se han dado una consecución de días libres, de días festivos o de días feriados. A eso se refiere la palabra puente, ¿ya? En la letra D dice, cruzando el estrecho, el paisaje es aún más hermoso. ¿A qué se refiere el estrecho ahí? A ver. ¿Quién me dice? La cima. A ver, cruzando la cima, el paisaje es aún más hermoso. A ver, vamos a definir lo siguiente. Ya vamos a decir, en este caso la palabra estrecho se refiere a un camino angosto, ¿ya? Un camino angosto. Entonces, cruzando el estrecho, el paisaje es aún más hermoso, ¿ya? Y la letra E dice, no hables con ningún extraño. ¿A qué se refiere extraño? ¿Se refiere al verbo extrañar? ¿A echar de menos a una persona? No, correcto. Acá Tello nos pone que se refiere a un desconocido. ¿Sí? Ah, no, perdón, Manuel nos dice que se refiere a un desconocido, una persona desconocida, ¿sí? No hables con ningún extraño, ¿ya? Entonces acá ya eso lo trabajan en casa, que dice en tu cuaderno escribe oraciones con las mismas palabras, pero con un significado distinto, ¿sí? Mira, lo que te está pidiendo es que trabajes las mismas palabras que están resaltadas, pero con un significado distinto. O sea, ya te das cuenta ahí que esas palabras son palabras polisémicas, que pueden tener varios significados, ¿sí? Tú, por ejemplo, en operaciones has puesto en el paréntesis que es una transacción bancaria, es un movimiento de dinero, pero de repente tú puedes escribir en tu cuaderno otra oración con la misma palabra operaciones, refiriéndote a una intervención quirúrgica, ¿sí? O una intervención dentro de un hospital. Entonces ya le cambiaste el significado, ya le cambiaste el contexto, ¿ya? Igualito con la palabra planta. Tú en el paréntesis has puesto que es la parte baja del pie, pero en tu oración que tú haces de repente puedes poner planta como una fábrica o de repente puedes poner también planta como un ser vivo, ¿sí? Entonces ya le cambias el significado.
Igualito sucede con la palabra puente. Hemos dicho la consecución de varios días festivos, pero en tu oración que tú haces en tu cuaderno le puedes poner como una estructura, no una construcción. ¿Ya? Estrecho, hemos dicho que era un camino angosto. Y luego extraño, en este caso tendrías que convertirlo a verbo. ¿Ya? Simplemente es cambiar el significado de la palabra, que no se repita con lo que tú has puesto en el paréntesis. ¿Ya? Eso lo tendrían que trabajar en su cuaderno y quedaría como tarea. En el siguiente ejercicio nos dice, en algunas palabras el género determina el significado de las palabras. Consulta tu diccionario y escribe una oración para cada frase. ¿Ya? A ver, incluso en el video que nosotros habíamos presentado hace un rato también se explicó esto, en la diapositiva también. Mira, como por ejemplo el cometa no es igual a decir la cometa. O cuando digo la cura, no es igual a decir el cura. ¿Sí? La parte, el parte. ¿No? O la radio, el radio. A ver, vamos a trabajar y poner acá lo que me está pidiendo es que trabaje una oración, ¿verdad? Dice, consulta tu diccionario y escribe una oración. A ver, yo explico los significados y ustedes me dicen la oración. ¿Ya? A ver, cuando digo el cometa, ¿a qué se puede referir el cometa? ¿A qué se refiere el cometa? Algo que pasa cada tanto tiempo. Ya, puede ser algo que se encuentra en el espacio, ¿no? Puedo definirlo así simplemente. Ya, ¿y cómo lo podría poner como ejemplo en una oración? A ver, utilizando el cometa. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo puedo utilizar la expresión el cometa dentro de una oración? Después de tiempo vi un cometa. Ya, claro, puedes ponerle, ¿no? Después de tiempo vi un cometa. Acá Marsal nos dice el cometa pasa cada cierto tiempo. Ya, también correcto. Ya, eso podrías ponerle en la primera línea. Y cuando dices la cometa, ¿a qué se refiere cuando dices la cometa? Ujú. ¿A qué se refiere la cometa? Ustedes han jugado de pequeños de repente cuando se iban a la chacra o un espacio grande a poder volar, ¿sí? Con su pabilo, su plástico, con tu bambú, no sé con qué otro material hacían ese tipo de cosas, ¿sí? La cometa, ¿ya? Eso es una cometa, eso es como una especie de juguete, algo así, ¿ya? Entonces puedes poner ahí en la oración, de repente el niño jugaba con la cometa, ¿ya? El niño jugaba con la cometa. Luego tengo la cura y el cura. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Cuando dices la cura, se refiere a que has encontrado una solución a una enfermedad o has llegado a conocer cómo contrarrestar los efectos de una enfermedad, ¿sí? En cambio, cuando dices el cura, te refieres a un sacerdote, a un obispo, a una persona religiosa. ¿Ya? A ver, ¿qué ejemplos puedo poner en ambos? A ver, la cura, ¿qué le puedo poner como oración? La cura del COVID se encontrará pronto. Ya, muy bien, claro, ¿no? La cura del COVID-19 se encontrará pronto. Ahí te refieres a que la enfermedad de repente de aquí a un futuro se va a llegar a solucionar, correcto. Y cuando digo el cura, ¿qué oración le puedo poner? Cura llegará pronto. ¿Ya? Acá, claro, el cura llegará pronto. Acá también Marsal nos ha puesto el cura llegará tarde también. ¿Ya? Te refieres a que un sacerdote o una persona religiosa va a realizar una reunión, ¿sí? Un sacramento. ¿Ya? Luego tienes la parte y el parte. ¿A qué se refiere la parte? Cuando dices la parte, se refiere a una porción pequeña de algo.
¿sí? A un fragmento de algo. Y cuando dices, por ejemplo, el parte, es cuando tú haces la presentación de un documento de forma, o algo, como algo formal, ¿ya? Como algo formal. Ejemplos, puedes poner, ¿no? La parte del video se dañó en el disco, ¿no? Por ejemplo, y cuando dices el parte, puedo decir, ¿no? El niño Juan presentó su expediente en el parte, ¿sí? En el parte, es aquello que te permite tramitar un documento, por ejemplo, ¿ya? El último tienes la radio y el radio. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? A ver, ¿a qué se refiere la radio y a qué se refiere el radio? La radio de escuchar. Ya. Es un aparato, ¿sí? Un aparato electrónico, por ejemplo. Y cuando dices Un círculo. el radio, claro, en matemática, por ejemplo, tu profesor te puede haber explicado que el radio es un componente de una circunferencia, ¿sí? Que tú trazas a partir del punto medio hacia cualquier lado o extremo del círculo. Eso es un radio, ¿sí? Y la unión de todos esos radios va a formar en total un círculo. Correcto. A ver, ejemplos de oraciones, puedo poner, ¿no? Julio compró la radio, por ejemplo. ¿Sí? Y el otro puedo poner, ¿no? El profesor de matemática explicó qué es el radio. Entonces, ahí tienes ejemplo de oraciones utilizando las distintas expresiones que nosotros estamos viendo, ¿ya? Entonces, mira cómo un artículo masculino, femenino, él o la, cambia el significado de una palabra. Y cómo yo voy a poder entender de acuerdo al contexto, ¿sí? De acuerdo a la situación o a qué cosa estoy haciendo referencia yo, ¿ya? En la segunda hoja de práctica, para poder terminar ya, vamos a explicar lo siguiente. A ver, ¿qué cosa era la polisemia? Nosotros explicamos hace un rato en la diapositiva, en el video. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué cosa era la polisemia? ¿O cuándo ocurría la polisemia? Sí explicamos, ¿ah? ¿Qué era la polisemia? Cuando una misma palabra o signo tiene varias aceptaciones. Ya, ¿y qué cosa es una acepción? Una acepción es un significado. ¿Ya? Acepción es sinónimo de la palabra significado. Entonces, poli, varios, sema, significado. La polisemia ocurre cuando una palabra puede tener distintos significados dentro de una oración. ¿Ya? Entonces, lo que te está pidiendo acá en la práctica o el ejercicio es lo siguiente. Te dice, en la 1, sustituye la palabra polisémica cosa. Mira, vamos a trabajar con la palabra cosa por otras que convengan en la siguiente frase. Mira, en la letra A dice, no me explico qué cosa le hizo cambiar. En la letra D dice, resolver el problema no fue cosa fácil. La esfera es una cosa redonda. En la letra D dice, ¿qué cosas dices? En la E, no hay cosa igual. En la F, muchas cosas para tus padres. Toman las cosas demasiado en serio y llevaremos alguna cosa de comer. En todas las oraciones está presente la palabra cosa. Entonces lo que te está pidiendo el ejercicio es que expliques o reemplaces por otra palabra que tenga el mismo significado. Por ejemplo, en la letra A dice, no me explico qué cosa le hizo cambiar. ¿Con qué palabra puedo reemplazar o cambiar ahí a cosa? Mira, yo le puedo poner, por ejemplo, motivo. A ver, y ahora leo, ¿ah? Mira, dice, no me explico qué cosa le hizo cambiar. Puedo poner, no me explico qué motivo le hizo cambiar. ¿El significado de la oración ha cambiado? ¿Ha variado? ¿O es el mismo? Cuando yo pongo cosa en vez de motivo, o motivo en vez de cosa. Es el mismo, ¿verdad? Entonces ahí en la letra A tú puedes reemplazar cosa por la palabra motivo. En la letra B
¿Con qué palabra puedo reemplazar? A ver. ¿Quién me dice? Dice, resolver el problema no fue cosa fácil. ¿Con qué palabra podré reemplazar a la palabra cosa? Resolver no fue tan fácil, No fue tan fácil. tan. Resolver el problema no fue... Ya, se podría poner tan. Pero, a ver, ¿qué tal si yo le pongo la palabra tarea? ¿Mm? Tarea. Resolver el problema no fue tarea fácil. ¿Ha cambiado el significado? El significado no cambia, ¿sí o no? Se mantiene igual. ¿Ya? A ver, sus compañeros dijeron por acá nada. Resolver el problema no fue nada fácil. También se podría poner la palabra nada y el significado se va a mantener igual. ¿Ya? Entonces ahí se ocurre la polisemia. ¿Ya? La polisemia. En la letra C es más fácil. La esfera es una cosa redonda. Podría cambiar por la palabra objeto. ¿Sí? Objeto. La esfera es un objeto redondo. ¿Ya? En la letra D, dice, ¿qué cosas dices? Ujú. ¿Estás, ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo, puede ser? Ya, pero lo que no quiero es cambiar toda la forma de la palabra. A ver, mira, dice acá, ¿qué cosas dices? Puedo reemplazar ahí por palabras y decir, ¿qué palabras dices? Sí. Sí, Ya, entonces profe. mira, ahí tendría que trabajar con palabras, ¿ya? ¿Qué palabras dices? Equivale a decir lo mismo, ¿qué cosas dices? ¿Ya? En la E, no hay cosa igual, Algo. no hay algo, ¿ya? Podría reemplazar la palabra cosa por algo, ¿ya? No hay algo igual, correcto. En la F, muchas cosas para tus padres. ¿Con qué palabra puedo reemplazar ahí? A ver. Podría ponerle obligaciones, ¿verdad? Muchas obligaciones para tus padres. ¿Ya? En la letra G, toma las cosas demasiado en serio. ¿Qué puedo poner ahí? Reglas. ¿Cómo? Reglas. Toma las reglas. Toma el juego, Podría ser. A ver, toma las que dijo Michelle. No le escuché bien. toma el juego demasiado en serio. Toma el juego. Juego cosas. No necesariamente se refiere a juego, ¿ah? A ver, cuando dice toma las cosas demasiado en serio, tendría que poner asunto. ¿Ya? Toma los asuntos o toma los sucesos o toma los hechos demasiado en serio. ¿Ya? O sea, todo lo que ocurre eh, lo toma como si fuera o lo exagera. A eso se refiere la expresión, ¿ya? A que exagera las cosas. Y en la letra H llevaremos alguna cosa de comer. Cosa se refiere a alimento, ¿verdad? Cosa se refiere a alimento. ¿Ya? Entonces, mira, cómo yo puedo trabajar con una sola palabra para distintas oraciones, para distintas expresiones. Mira, por ejemplo, acá hemos trabajado con la palabra cosa en 8 casos. ¿Sí? Entonces, mira, puedo decir que la palabra cosa tiene 8 significados. Entonces se convierte en una palabra polisémica. Tiene varios significados. ¿Ya? A ver, vamos a la número 2. En la número 2 dice, sustituye la palabra polisémica dar por otras que convengan en las siguientes frases. A ver, en la letra A dice, aquel cerezo da muchas cerezas. ¿Con qué palabra puedo reemplazar a da?
A ver, ¿quién me dice? Puedo ponerle sinónimos también, ¿ah? A ver, ¿quién me dice con Aquel cerezo crea muchas cerezas. entrega, dijiste? Crea. Crea. Ya, podría ser crea. Ahí se puede poner tiene también, profe. Produce sería lo más exacto, ¿verdad? Produce. Sí, sí. ¿Ya? Es una planta que da un producto, da alimento. ¿Ya? A ver, tendría que poner, aquel cerezo produce muchas cerezas. ¿Ya? Cerezo es el árbol, ¿ya? No te vayas a confundir. Cerezo es el árbol y cereza es el fruto. ¿Ya? El fruto. A ver, en la letra B, da usted su permiso. Ahí sería, o se refiere al verbo otorgar. ¿Sí? Otorgar. ¿Le otorga usted su permiso? ¿Sí? En el otro dice, lo damos ya por perdido. Tendría que poner, lo entendemos, ¿sí? O lo comprendemos, que eso ya no tiene solución. A eso se refiere. ¿Ya? En la letra D, dice, después nos daremos una vuelta. Dar se refiere en este caso a girar, ¿sí? A moverse en forma circular de repente. ¿Ya? En la letra E, los balcones dan a la calle, en este caso que terminan o están en dirección. ¿Ya? Estar en dirección sería, los balcones están en dirección a la calle. ¿Ya? Y en la letra F dice, cógelo, te dará suerte, ¿no? Agárralo, te proporcionará o te traerá, ¿sí? Proporcionará o traerá suerte. ¿Ya? Y la pregunta número 3 te está pidiendo que tú leas cada expresión y digas si ha ocurrido homonimia o si ha ocurrido polisemia. A ver, mira, por ejemplo, en la primera, a la mano izquierda dice, lanzaron piedras con ondas, y en la mano derecha dice, lanzaron piedras a las ondas del mar. ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Hay homonimia o hay polisemia? ¿Quién me dice? A ver. ¿Cuál es la palabra que tengo que analizar ahí? La palabra ondas, ¿verdad? Mira, fíjate que a la mano izquierda está ondas con H, se refiere a un objeto, ¿sí? Lanzaron piedras con ondas. En cambio, a la mano derecha, ondas, dice, lanzaron piedras a las ondas del mar, ¿sí? Las ondas del mar son aquellas corrientes de agua que se forman con el movimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? Ahí ha ocurrido lo que se llama homonimia. ¿Ya? En este caso son palabras homófonas. Suenan igual, ondas, ondas, pero tienen significado diferente. En el segundo dice, voy al banco a sentarme, y a la mano derecha dice, voy al banco a sacar dinero. En la mano izquierda se refiere a un asiento, ¿sí? Y en la mano derecha se refiere a una entidad financiera. Entonces, son palabras que es una palabra, la palabra banco es una palabra que puede tener distintos significados. Entonces, en el segundo ha ocurrido polisemia. ¿Ya? Polisemia. En el tercero dice, dame el salero. ¿Sí? Dame el salero se refiere al objeto o recipiente donde tú puedes guardar sal. ¿Ya? Y cuando dice, tiene salero, en este caso que tiene mala suerte, ¿no? Mala fortuna. ¿Ya? Entonces, salero, salero, ahí ha ocurrido polisemia. ¿Ya? Y en el último dice, subrayo con la regla primera. En el primer regla se refiere a un objeto, ¿sí? Y en el segundo regla se refiere a una norma. Entonces, ahí ha ocurrido polisemia, una palabra con distintos significados. ¿Ya? Entonces, esos son los ejercicios que nosotros podemos desarrollar acerca de la explicación que hicimos hace un rato, ¿sí? Ya les envié los links para que ustedes puedan tener la hoja de práctica y también las diapositivas. ¿Ya? A ver, entonces vamos a pasar lista un ratito.
Vamos a pasar lista para terminar la clase, ¿ya? No se olviden que esa hoja de práctica tienen que enviar al correo. ¿Ya? El correo está acá, ustedes observan a la mano izquierda. Este va a ser ropelsa.mkt@gmail.com. ¿Ya? A ver. Está acá Benito. Benito Sí, sí profe, está, ¿no? presente. Johanna. A Johanna también la escuché hace un rato. Presente, ¿Ya? presente. Chile, Santiago. Si no tienen audio, hablen, escriban al chat, ¿ah? Chilet Santiago, Cruz La Rosa, Presente. Díaz Arquinio, a ver un ratito, Dueñas Agapito, Flores Villanueva, García Zapata, Huete Espinosa, Lugo Alzamora, Marsal, a Marsal sí lo vi, él estaba participando. Presente. Ahí está. Ya. Mota Luca. Luca también estaba. No me pareció mal. ¿No está Luca? No, no está. A ver, Luca. Nieves Bayona. Reyes Vargas. Presente. Sí está, ¿no? Ya. Zarzosa Trujillo. Sigüenza Julio. Sí está. Presente, profe. Ya. Tello Manrique. Tello también estaba. Vela Acevedo. Y Muñoz Vergara. Valentina sí estaba, ¿verdad? Presente, profe. Ya. ¿Alguien que no haya llamado? Sí, profe. ¿Tu apellido? Arena Ángel. Como dices, no te escuché. Arenas Ángel. Del otro grupo, ¿no? ¿Dónde está? Por acá estaba. Arenas Anco, ¿dónde está? ¿Tú eres de 3 veces por semana o 2 veces por semana? 2 veces. No estás acá. No, a ver, dame tu nombre. Tu apellido es Arenas, ¿no? Sí. Anco es con H y doble C. Sí, profe. Tu nombre. Michael Lofer. 2019. 2019-2020. 220 me dijiste. 2019-2020, sí. Ya, listo, chicos. Entonces no se olviden, por favor, enviar sus prácticas al correo. Ya tienen el link de las diapositivas y también de la hoja de práctica. ¿Ya? Cualquier pregunta ahí a través de Franco o a mi correo también creo que sí les di. Y ya, entonces hasta ahí sería nuestra clase por hoy día.
Ya nos estamos viendo entonces hasta el otro miércoles. Ya, profe, cuídese. Listo, nos estamos Ya, viendo. profe, hasta luego. Cuídese, profe. Ya, hasta luego. Hasta luego, profe. Ya nos vemos. Chao, profe, cuídese.